Bueno, vamos a continuar con la programación que teníamos. En esta programación, lo siguiente que tenemos es la parte de preguntas. Lamentablemente, pues no tenemos a uno de los conferencistas para que responda a las preguntas que le hicieron. Entonces, pues en la medida de lo posible vamos a ver si de pronto alguna que otra pregunta alguno de los que estamos aquí presentes y los panelistas anteriores pues puedan responder las que tengan si son fáciles a otro compañero. Si son difíciles. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas que creemos van dirigidas al ingeniero James. Tenemos aquí una que dice: dentro del contexto del Plan Nacional actual, ¿cuál es la postura política y ejecutiva frente a la transformación cultural? Bueno, respecto a la transformación cultural, es un poco más complicado porque, como le decía John, cuando se habla de digital, transformación digital, todo el mundo empieza a querer hacer cosas digitales y hablar de los fierros. De hecho, parte de la problemática más grande que hay es saber que tenemos que afectar el proceso cultural. Dentro de lo que he visto y lo que conozco de los planes nacionales, no hay una posición clara que esté enfocada directamente en el cambio cultural. Se habla de creación de nuevas empresas, de startups, y entonces cuando uno va a tratar cualquier tema tecnológico, ¿de qué le vienen a hablar? De IoT, de inteligencia artificial, de blockchain, de cloud. Eso es lo que se escucha, pero es poco lo que se impulsa realmente en transformación cultural. Es más bien que uno dada la experiencia, ve que eso es un tema clave, pero que venga una política directa o que tenga conocimiento acerca de un proceso, no lo hay directamente. Se habla también de arquitectura empresarial y un poco de cuentos, pero muy orientado a la parte técnica, pero no algo tan claro en la parte cultural. Muchas gracias. Para agregar una cosita, coincido con James. En realidad, a pesar de que es un gobierno que habla de economía naranja y de estas cosas por todas partes, en realidad toda la transformación que están enfocando la están haciendo desde el punto de vista meramente tecnológico y no están incluyendo el factor cultural. Me acaba de llegar esta mañana el borrador de un documento COMPES, que es algo tratando de acercarse. El documento COMPES, ustedes saben que los documentos son políticas públicas de alguna forma, y es la Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital. Es el borrador apenas de ese documento COMPES, que tiene fecha de hoy es que viernes, tiene fecha de miércoles, liberaron el borrador. Son las iniciativas que están. Entonces este es un documento COMPES de confianza y seguridad nacional, entonces ya empiezan a colocar la palabra confianza. Hay iniciativas, pero la verdad es que temas muy tímidos aún. Entonces definitivamente hace falta realmente impulsar una política que tenga que ver con la transformación digital. Sí, con ese enfoque más integral y desde el punto de vista cultural y no solo tecnológico, considero que sí. Sí, de hecho hay un COMPES de transformación digital, está ya por salir. Sí. Nosotros hemos estudiado el borrador, pero es, como lo dije ahorita, es técnico. Que uno dijera, no, el COMPES, uno de los pilares, está orientado a la transformación cultural, a procesos de gestión de cambio, no se encuentra. ¿Hay otra pregunta? Creemos que es para la presentación que hace Johannes. En relación a las MIPYMES de base tecnológica, teniendo en mente que su principal limitante mayormente es el presupuesto, ¿cómo deben abordar un proceso de transformación digital sostenible y eficiente? Poco a poco. Para una MIPYME debe establecer cuáles son sus objetivos y su visión de negocio y analizar cómo de pronto el uso de algunos elementos y herramientas tecnológicas le permiten mejorar
su enfoque, su servicio, su producto para hacer esa transformación. Pero tiene que partir no desde el punto de vista de usar la tecnología, sino cómo algunos aspectos tecnológicos pueden mejorar el servicio, el producto, pueden mejorar su competitividad, pueden hacer cambios en el modelo de negocio, pueden mejorar los tiempos de respuesta para el time to market o pueden disminuir costos para lograr una mayor eficiencia operativa. Entonces, identificar eso, cuál va a ser como el enfoque de la transformación digital, y a partir de eso, identificar las posibles acciones, priorizarlas y seleccionar unas pocas para poder hacer el proceso que les contaba de avance continuo y poco a poco, porque querer transformar toda la compañía, pues o sea, yo llevo como 3 años haciendo unos procesos de automatización a la parte de gestión de proyectos y a su interacción con el área administrativa y financiera de la compañía. Pues al principio yo quería hacerlo todo y de pronto podría haber tenido el presupuesto, pero el cambio cultural, metodológico y lo que hablaba inicialmente de la escasez de recursos no nos permite hacerlo directamente, ¿ya? Entonces creo yo que también, o sea, es un proceso que debe hacerse poco a poco. Uno no puede hacer una transformación digital en 3 meses, o sea, realmente es algo muy complicado de lograr por el cambio cultural que hemos tenido. En ese orden de ideas, ¿consideras que Colombia o las MIPYMES colombianas están preparadas para iniciar procesos de transformación digital? Si no lo están, ¿qué tendrían que Sí, no. hacer? Sí y no, porque es que no sé si conocen la pirámide de Maslow, donde uno analiza pues cómo es las necesidades de una persona. Voy a responderlo por el otro lado y lo llevamos al campo empresarial. Entonces, cuando una persona tiene que estar pensando en comer y dormir, pues no va a pensar de pronto en qué cosas me produce un crecimiento espiritual, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa con las empresas. Realmente muchas empresas están viviendo en el día a día, tienen problemas de mercado, de operación, de rentabilidad, y entonces ese tipo de urgencias no les permite comprender su modelo de negocio y tomar acciones para poder hacer los cambios de transformación que lo requieren. Y también la parte cultural es que hay muchas empresas que se resisten al cambio, ¿ya? Porque de pronto la dirección o el personal que lo compone pues dice, bueno, pues aquí estamos vendiendo lo que siempre hemos vendido durante muchos años, y no ven venir que al no adoptar un proceso de transformación digital, así sea pequeño, poco a poco, puede quedar con el mercado. Ok, bueno, entre las preguntas también pudimos ver, aquí tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, y tenemos de semilleros de la universidad. Ellos se preguntan cómo se capacitan ellos para tener una visión de transformación digital y cómo podría ser ellos acercarse a una empresa y ofrecer el servicio, es decir, como verlo como un nicho posible de trabajo de ellos haciendo transformación digital en las empresas. Pues hay varios puntos. Uno es de pronto la consultoría. Para hacer consultoría es importante tener experiencia, ¿ya? Lo otro es que tienen que identificar una empresa o un profesional, tener un elemento clave, porque pretender hacer todo un proceso de transformación digital en una compañía puede ser algo complicado. O sea, de pronto ya es que la empresa se dedica a transformación digital completamente, entonces pues les tocaría escoger un nicho de mercado, o sea, por ejemplo una vertical. Entonces decir, yo voy a dedicarme a transformación digital en financiero o en salud, escoger una vertical, o tener un producto o servicio que pueda aplicarse a varias industrias, pero especializarse en eso para poder aportar valor, para poder a partir de esa experiencia de ir resolviendo
problemas en algunas empresas, poder ofrecer un servicio más interesante. Para iniciar, pues hay que documentarse, hacer pruebas, y lo que yo he hablado con a muchos emprendedores o personas con las cuales estamos conversando, incluso con las que se acercan a nosotros para ver si podemos hacer negocios o invertir en sus iniciativas, es consiga un cliente. Así sea pequeño, consiga un cliente, porque es que usted puede tener teóricamente mucho conocimiento, muchas cosas interesantes, pero es el mercado que le daría si lo que usted está pensando es así, si el mercado le paga por lo que usted propone hacer. Gracias. Yo quería complementar algo. Digamos que con el tema del desarrollo tecnológico que se hace normalmente en las carreras de ingeniería, se ha perdido un poco el tema que ya se ha mencionado acá del diseño de los procesos. Básicamente diseños de procesos que están pensados en la formalización de las necesidades o de lo que le agrega valor al usuario. Y muchas metodologías hablan de no, haz las historias de usuario, haz tal cosa, pero realmente terminan también sistematizando la recocha que existe en la empresa, ¿cierto? Entonces, allí me parece que es una cosa que es muy importante dentro de la formación que tienen que tener ustedes, es que si no hay un curso, no hay una asignatura, no hay lo que sea en el currículum de las universidades, pues que ustedes sí tomen ese rol cuando están haciendo sus trabajos de grado o sus prácticas o sus proyectos, realmente de escuchar a los clientes, convertir esos deseos en un proceso que usted va a sistematizar, como lo comentaba en la presentación James, pero conscientemente, no simplemente el señor quiere y yo voy corriendo y le hago un formulario que haga lo que él quiere, ¿cierto? Porque es uno de los grandes problemas que nosotros hemos observado con muchos chicos cuando llegan a sus trabajos de grado. O sea, realmente se han vuelto automatizadores del desorden, ¿sí? Entonces esa parte es fundamental, entender bien qué es lo que quiere el usuario, qué es lo que realmente necesita, porque muchas veces los usuarios expresan un querer, pero realmente eso no es necesariamente lo que él quiere, sino que no lo sabe comunicar o nosotros no lo sabemos escuchar. Entonces entenderlo bien, organizarlo de la mejor forma, saber que hay unos nuevos componentes tecnológicos que se pueden vincular para resolver ese problema y hacerlo lo más simple para él, agregando el valor que él necesita. Entonces yo creo que hay una parte que es muy importante, es, digamos, toda la parte de formalización del proceso. En las compañías, no sé, hay varias en donde tienen como su departamento de análisis digamos, de análisis de necesidades o de selección de requerimientos, como lo quieran llamar. Y esos señores también son una isla de la parte de desarrollo. Entonces al de desarrollo le llega, hay que hacer esto. Pero aquí también pueden haber huecos. Si esa definición de esos requerimientos no pasa por un rediseño de esos procesos con base en las necesidades de los clientes, pues vuelve y juega, volvemos a hacer las cosas más complicadas o a sistematizar lo que se está haciendo mal, digámoslo así, ¿cierto? A hacer, entre comillas, uso de tecnología para hacer lo mismo que hacíamos manualmente. Entonces allí hay un tema que me parece que es muy importante, que deben tener en cuenta en el desarrollo de sus trabajos en clase, de sus proyectos de grado, de sus prácticas y demás, para ir formando esas habilidades que les van a servir pues cuando vayan a tratar de hacer procesos de transformación digital. Ok, ahora que estamos hablando de captura de requisitos, hay una pregunta relacionada con respecto a la experiencia que presentó el ingeniero James. Se pregunta cuál es la metodología, el enfoque de obtención de requisitos, análisis de viabilidad de la transformación planteada, cuánto tiempo tardó. Bueno, empecemos por cuánto tiempo tardó. Tardó alrededor de 2 años en consolidarse todo lo que vimos. ¿Ya? Entonces, porque fuimos entregando, o sea, fuimos desde el principio del proyecto, no teníamos completamente claro todo lo que se tenía que hacer. Surgió de sentarse a conversar con el área de tecnología de la Secretaría de TIC de la Gobernación del Valle, porque era la nueva administración en su momento,
y resulta que nosotros le decíamos, venga, queremos hacer algo con tecnología, pero es que a ustedes ¿para qué? O sea, ustedes como tecnología ¿para qué? Porque resulta que TIC no atiende público, o el que atiende es mínimo. ¿Ya? Entonces, nosotros buscamos a donde había un problema complejo, crucial, y que pudiéramos atender utilizando tecnología, llegamos a pasaportes y ahí empezamos a discutir y a trabajar en eso. ¿Cuál es el enfoque? Pues, digamos que utilizamos varios elementos metodológicos y no todos a rajatabla. Nosotros utilizamos elementos de PMI para hacer una gestión general de proyectos, ¿ya? Pero el desarrollo no lo hacemos, o sea, ya la parte de código no la administramos con PMI. Nosotros establecemos los referentes generales, tenemos una PMO dentro de la organización y así administramos todos los proyectos. Pero ya internamente, entonces utilizamos Scrum, no a rajatabla tampoco, no es que tengamos el Product Owner, el Scrum Master, no, a rajatabla no, pero sí tenemos sprints, tenemos backlogs y utilizamos técnicas de DevOps para elementos de desarrollo, despliegues automáticos, agentes y todo ese cuento técnico. Entonces, digamos que tenemos como diferentes capas y diferentes elementos metodológicos desde varios frentes, pero siempre estamos pensando en el tema de negocio, ¿ya? Que los otros siempre dicen, bueno, priorice, Scrum, el backlog, priorice, pero entonces ¿usted cómo prioriza? Usted puede priorizar por cosas chéveres para innovar, o por lo que sea más fácil o lo que sea más difícil. Acá es cómo priorizamos tratando de analizar la problemática desde el punto de vista del usuario, ni siquiera desde el punto de vista de nuestro cliente, porque en este caso, ¿quién era nuestro cliente? En el contrato era la gobernación, pero nosotros ¿a quién queríamos atender? ¿Quién era nuestro usuario? Los ciudadanos que van a pedir su pasaporte. ¿Ya? Entonces, teniendo eso siempre en mente, desarrollamos las diferentes etapas, actividades dentro de los proyectos y pues utilizamos nuestros referentes metodológicos que ya hacen parte de los procesos dentro de algunas preguntas estaban relacionadas también con que uno de los mayores inconvenientes de un proceso de transformación digital precisamente es la mentalidad y la cultura de las personas. Eso lo van a encontrar en todos los proyectos que se inician. Entonces, ¿qué estrategias se pueden utilizar para allanar esos problemas que se pueden encontrar? Bueno, hay diferentes formas. Hay unas que son muy románticas, ¿ya? Entonces, de pronto uno dice, no, hagamos como dice Joan, hagamos la campaña y cosas pues para poder convocar a los usuarios. Entonces, ahí aparecen ya técnicas de gestión del cambio, ¿ya? Donde pues se aborda, ya no es nada tiene que ver con tecnología, sino cómo hacemos para llegar a las personas, cómo podemos transmitir un mensaje. Entonces a veces se necesitan, nos acompañan psicólogos, ingenieros industriales o comunicador social, o entonces traen artistas para poder decirle, oye, quiero transmitir este mensaje. Entonces traen unos payasos y hacen una historia, unos actores y cuentan algo y nos hacen reír, pero en eso que se ha ido trabajando están colocando los puntos importantes. Por decir cualquier cosa, utilicemos cosas de seguridad. Cuentan una historia de Caperucita, entonces le meten algunos componentes y dicen, vea, es que Caperucita aquí no tenía que haber dicho para dónde iba, es que aquí, entonces empiezan a transmitir cosas de seguridad o cosas de cambio que deberían darse a partir de elementos que nada tienen que ver con tecnología. Lo otro es el cambio de procesos, pues hace que las personas tengan que seguir ciertas reglas, y una que no es la que en la literatura uno no encuentra, pero pues ya uno empresarialmente y en la vida real dice, pues bueno, vamos a hacer transformación digital, chévere que se haga todo lo que se quiere, pero a las malas nos vamos a obligar.
Ya, o sea, y también, o sea, toca, o sea, no hay otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces, para solicitar la cita, pues, para que lo atiendan en pasaporte, usted tiene que solicitar la cita, y para solicitar la cita usted tiene que pagar. Si no lo hace, no puede pedir el pasaporte, está obligado. O sea, obligado no es, vea, tienes que hacer esto y si no te... No. Este es el proceso, estas son las condiciones para poder acceder al servicio y así tiene que ser. En la compañía, internamente también. Les voy a contar, nosotros automatizamos toda la recepción de facturas y cuentas de cobro y todo el proceso de cobro hacia la organización. Entonces sí, hacemos socializaciones, mandamos mensajes, ponemos unos videos, bueno, lo que corresponda con nuestros proveedores y incluso los empleados. ¿Ya? Pero o usted reporta las actividades a fin de mes, o usted manda la cuenta de cobro, la factura a través de la plataforma, o no le paga. ¿Se transforma o no se transforma? Y de hecho hay casos en los que la empresa ha tenido que salir gente. Uno del proceso de transformación digital lo plantea siempre como algo muy bonito, chévere, y vamos a mejorar. Pero la verdad es que ya uno en las empresas, nosotros que tenemos tantos empleados ya en varias ciudades, inclusive a veces proyectos en otros países, llega uno a un punto en el que se da cuenta que la transformación debe tener algo de presión. Y en las organizaciones hemos tenido que dejar ir, ¿cómo se dice? Dejar ir personas que no lograron adaptarse al cambio, porque no todas las personas tienen la misma capacidad de adaptación al cambio. Y cuando todo un proceso, toda una organización va para una meta y hay un camino que seguir, si una persona, como en los proyectos, hay lo que llaman los stoppers, siempre que hay alguien que bloquee, pues uno hace todas las iniciativas, pero llega a un punto donde definitivamente toca dejar ir a esas personas para que el proceso siga avanzando, y eso es la parte dolorosa también que tiene la transformación. Jonathan lo dice muy romántico, hay que dejarlo ir, y a otros nos toca guillotina, porque es que no se puede. O sea, yo no puedo detener en una empresa, en todo un proceso que todo el mundo está jalonando, estamos sacando las cosas adelante, porque alguien no es capaz de adaptarse al cambio. ¿Ya? Entonces algunos no son capaces y dicen, no, yo aquí no me siento, me voy. Y otros ya que uno dice, no, por más que le metí psicólogo, le hablamos, lo rodeamos, lo sensibilizamos, ¿sí o no? Sí, toca, pues tocó. No hay forma. No hay forma, entonces, por eso es que yo les digo, es romántico y está el otro lado, y en ese caso, pues toca, o sea, es inevitable, porque, pues, bueno, hay que transformarse, porque si no las empresas, ya lo hemos dicho durante toda la mañana, si no se transforman, pues se pueden acabar. Ok, bueno, aquí hay dos preguntas que van más dirigidas con la presentación que hizo el ingeniero César. Esperamos que podamos aquí contestarlas, yo creo que sí. Dice aquí, el agilismo, ¿cómo se debe integrar en el rediseño de procesos, siendo lo más importante para organizar bien los deseos de los usuarios? No, yo pienso que lo más importante, es poder atender las necesidades de negocio. ¿Ya? Entonces, el agilismo, de acuerdo a lo que yo ahorita les conté, entra en el último, como en el último punto de ya el desarrollo técnico. ¿Ya? También se puede integrar en el análisis de requerimientos para especificar algunas cosas, pero hay que entender que tiene que responder todo a un tema de necesidad de negocio, y el agilismo, si el agilismo le permite a uno transformar una necesidad de negocio en una solución, puede entrar en algunos pedazos en la parte técnica. Pero también hay que entender que las organizaciones tienen que ser ágiles, por eso yo ahora hablaba un poco de Lean Management y el Lean Startup para cuando uno apenas está iniciando. Entonces, aplica lo mismo, sino que en un contexto de negocio.
Es decir, cuando ustedes hablan de Scrum y el agilismo, en ese punto, dices cómo yo hago en realidad algo y lo entrego rápido. Para el caso de las empresas, entonces cómo yo detecto una necesidad de mercado y entrego algo rápido a ese mercado. Dícese, un producto de pronto de software, una funcionalidad o un servicio. O sea, cómo yo detecto que alguien está requiriendo una consultoría de seguridad y cómo yo puedo diseñar y entregarla rápidamente, cómo yo puedo ir y atender ese tema de seguridad rápidamente. Entonces, hay que entender el agilismo como unas herramientas, o sea, no el agilismo solo desde el punto de vista técnico para resolver código, que es como de pronto estamos acostumbrados a estar hablando de los fierros, y de pronto trasladar el agilismo a toda la organización, porque si no, pues es muy complicado responder a los cambios en el entorno. Las organizaciones hoy en día piden una propuesta económica y dice, la necesito para mañana. Y si usted no tiene la capacidad de diseñar y entregar una propuesta para el otro día, hay 3 o 4 que sí. Antes, las propuestas, los temas comerciales, los temas de preventa, podían tomarse semanas porque el cliente no tenía más opciones que usted, que era el único que conocía o que estaba en la zona. Hoy en día ponen en un grupo de WhatsApp o ponen en internet, necesito un software que haga esto, y a los 10 minutos tienen 20 correos de empresas de inclusive el otro lado del mundo ofreciendo el tema ya con la propuesta lista y armada. Entonces concuerdo totalmente con James, las empresas hoy en día tenemos que ser ágiles en todo sentido, comercial, operativo, el soporte. Un cliente antes se aguantaba que se demorara 1, 2, 3 días con un tema de soporte. Ahora, si tienen un problema, quieren que se les responda inmediatamente por WhatsApp, que ya es el otro extremo. Pero sí, es un tema de agilidad en todo sentido, porque si no, pues, comercialmente el negocio se va quedando. Otra digamos, preocupación que se vive en algunas de las preguntas es con respecto al manejo de los riesgos. Es decir, ¿cuándo puede usted saber, al hacer el análisis de riesgos, si la empresa está preparada o si se va a poder hacer un proceso de transformación digital? Yo diría, los riesgos como tal, un análisis correcto y adecuado de riesgos, en mi opinión, no establece o no debería establecer si la empresa está o no está preparada para hacer un proceso de transformación digital, sino que los riesgos le dicen con qué velocidad, con qué recursos, dónde poner más atención para ese proceso. Si uno hace un análisis muy detallado, no solo de riesgos, sino de recursos y de muchas otras cosas, pues uno casi que llegaría a la conclusión, nosotros que estamos en el día a día de las empresas, llegaría a la conclusión de que nunca está preparado para transformarse. Nunca está uno preparado para eso, pero siempre se llega a la conclusión de que así no estemos preparados, hay que iniciar. Entonces, la gestión de riesgos adecuada, más que una herramienta para determinar si usted está preparado o no está preparado, es la herramienta que lo acompaña en ese momento en el que usted da la decisión. Hacer transformación digital es más temas de decisión, voy a arrancar, y es la herramienta que lo acompaña para poder que ese proceso de transformación sea menos traumático, sea más optimizados los recursos, se haga más rápido de acuerdo a la evaluación de esos riesgos y dónde pueden haber cosas. Pero tal como herramienta para tomar la decisión, creo que no, eso no, en mi opinión no hay una herramienta, hay que dar el salto al vacío y sí tener todas las herramientas que hemos hablado, agilismo, capacitación y sensibilización, procesos de transformación de las personas y gestión de riesgos como esas herramientas, como esas armas para usted llevar en el proceso de transformación y que sea algo eficiente. Yo quiero aportar algo ahí, es que los riesgos, si uno los analiza desde ISO 9001, desde PMI, sí, todo, o sea, los riesgos no son malos.
sea, los riesgos no lo hemos tomado desde el punto de vista malo, pero uno lo analiza en PMI directamente y los riesgos son cosas potenciales que puedan suceder, buenas o malas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos asustamos y el riesgo que puede pasar es que tengamos éxito. ¿Ya? Si nos ponemos a esperar a que estemos preparados, pues sencillo, nunca lo vamos a estar como lo dijo John. Nos va a dar parálisis por análisis. Analizamos tanto y tenemos que esperar tanto para poder estar listos para empezar a equivocarnos, porque un proceso de transformación digital es como cuando un niño está aprendiendo a caminar. Eso es de la misma manera. Uno no puede esperar que todo le va a salir bien, porque hay factor humano, hay factor técnico, factor de proceso, hay muchos factores. Los riesgos nos ayudan a ver cuáles de los factores pueden ser potencialmente buenos y malos y en qué nivel pueden estar. ¿Ya? Entonces el riesgo es a que nos vaya bien. ¿Ya? Entonces, no, pues, sencillamente hay que tirarse al agua. Hay que tener ciertas precauciones para no botar la plata, para de pronto, ahí sí uno puede decir, venga, echemos mano de las técnicas de agilismo para que hagamos procesos incrementales y no nos metamos en un proyecto así, modo tradicional, para terminarlo y darnos cuenta que no era. ¿Ya? Entonces el riesgo es que nos vaya bien. Y si nos va mal, que nos vaya mal en pequeñito y nos devolvemos y volvemos a intentar. Y aprender. Ok, John, en tu presentación comentabas que la seguridad y la ciberseguridad podría ser algo que catapulte la transformación digital o podría ser algo que la detenga. Para ti, ¿cuáles son las claves que debe tener en cuenta una empresa para que catapulte su transformación digital con respecto a la ciberseguridad y no sea un impedimento para esta transformación? Bueno, hay varios puntos. El primero, lo acabamos de mencionar, debe estar basado en una gestión de riesgos adecuada, de tal forma que los controles que establezcan todos los temas de ciberseguridad estén acordes a los riesgos y no invirtamos mucho dinero en algo que de pronto no es un riesgo significativo o invertamos poquito dinero y esfuerzo en algo que sí sea un riesgo significativo y no nos estemos dando cuenta. Entonces, primero, tener una buena base en riesgos para poder hacer las iniciativas de seguridad digital, de ciberseguridad de una manera más precisa. Y una vez inicien esas iniciativas, involucrar a más personas en el proceso. Los de seguridad a veces tendemos a estar demasiado, como decían, en un silo, aislados de la compañía. Esos procesos tienen que integrarse al resto de la compañía para que las otras personas de la compañía empiecen a ver las oportunidades de mejora y de crecimiento en esas soluciones. Tenemos un cliente que inició con un proceso fuerte de aseguramiento en infraestructura y ese proceso de aseguramiento lo convirtió en una oportunidad porque a otros clientes de ellos empezó a venderles el servicio. Los recursos que invirtió montando un centro de monitoreo, en este caso pues era algo similar, y se dio cuenta que le había quedado tan bien hecho que tenía recurso vacante, entonces llamó a las empresas amigas y dijo, oiga, venga, yo le presto el servicio. Y una empresa de tecnología, de desarrollo de software, terminó prestando servicios de seguridad, apalancando en eso, pero el que lo descubrió no fue obviamente el que estaba administrando la herramienta, fue el comercial de la organización y el financiero, que vieron una oportunidad y una capacidad vacante. Entonces es como partir bien y involucrar más personas para que el proceso sea más estratégico y menos aislado desde el punto de vista de seguridad. Okay, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Pues que no las hemos sabido todavía clasificar. Aprovechamos que tenemos 5 minutos todavía. ¿Sí? Hay una pregunta aquí que dice, ¿cómo guardar el equilibrio entre la mejor solución y lo más sencillo que se puede hacer?
lo mejor es enemigo de lo bueno. ¿Ya? Entonces, no, si uno se queda esperando que algo le funcione perfecto, no lo va a sacar nunca. Y si lo saca y algún día termina, de pronto ya pasó su oportunidad en el mercado, o sea que ya para qué. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo también la vez que estuve en el curso ese de Lean Kanban, nos decía, vea, esto hay que hacerlo y hay que empezar. ¿Ya? Entonces, nos decía, vea, una persona que diga que va a empezar la dieta en junio, porque en junio cumple años, y va a hacer ejercicio y tal, pues sencillamente ya sabemos que llegará junio, julio y no va a haber ningún cambio. Una persona que quiera hacer un cambio de pronto empieza por decir, bueno, a partir de hoy voy a echarle la mitad de azúcar al café y voy a hacer 10 minutos de abdominales, de trote, cualquier cosa, algo sencillo. Y poco a poco ir incrementando. Lo mismo pasa en la transformación digital, en el desarrollo de software, en el Scrum, todo habla de lo mismo. Cuando uno habla de Lean Startup, dice saque el producto mínimo viable. ¿Ya han escuchado el término, cierto? Y ahí no le están diciendo saque el sistema completo lo mejor. Saque algo que le vende el mercado, se lo compre y con eso empieza a aprender. Y poco a poco lo va construyendo. ¿Ya? Porque en la parte interna en la empresa, nosotros empezamos pensando por cómo controlamos las fechas de los contratos para que no se nos venzan los contratos de los colaboradores, porque eso es delicado. Y a partir de eso ya tenemos todo un sistema integrado donde involucramos todos los actores de la compañía, el jurídico, los proveedores y todo está en línea y nos ayuda a generar todas las gráficas de proyección financiera para la junta directiva. No lo pensamos directamente así, pero empezamos. ¿Y con qué empezamos? Con un listadito de contratos y ahí fuimos haciendo. Hay que empezar. Yo creo que en ese sentido es una de las cosas que hace que muchos emprendimientos no salgan adelante, porque los emprendimientos arrancan pensando en lo que el ingeniero o los dos ingenieros quieren hacer y se sueñan y no sé qué, y hasta que no lo tienen más o menos en el 100%, no piensan en salir al mercado. Y cuando salen, pues obviamente el mercado quiere otra cosa. ¿Sí? ¿Sabe qué vendemos nosotros? Sí. Humo. Nosotros vendemos humo. O sea, realmente nosotros vamos y decimos, vea, le tengo una solución para tal cosa. ¿Verdad? ¿Usted ya la tiene? Sí. ¿Y saben cuánto tenemos? Nada. En muchos casos no tenemos nada. Trabajamos burro amarrado. Ya hablaremos de emprendimiento y cosas de esas. Burro amarrado para nosotros, ¿qué significa? Ingeniero, le tengo la solución para llevarlo de aquí a Cali en 1 hora. ¿Verdad usted puede hacer eso? Sí. ¿Y ya lo tiene? Sí. ¿Y lo ha probado? Sí. ¿Lo tengo? No. ¿De verdad no lo tengo? Pero se lo vendo porque eso establece incluso el Lean Startup, es venda. Todas las iniciativas es venda y pues va desarrollando. Usted debe saber que eso que más o menos está vendiendo pues lo puede hacer. Si yo le vendo el viaje de aquí a Cali en 1 hora, pues de pronto eso sí es como loco. Pero yo sé que voy a poder hacerle el sofá que tenga ciertas cosas y no me va a quedar en la calle. Incluso muchas veces, o sea, a nosotros nos ha pasado que vendemos y cuando al final no alcanzamos a entregar en el tiempo que necesitamos toda la solución. Pero lo que a él más le importa es que se lo entregamos. De pronto no están las cosas de administración, algunos reportes y tal, pero le atiendo a la necesidad que tiene. Bueno, para cerrar, les agradezco mucho su presencia aquí. Se renovase Carlos. Entonces cerramos la sesión de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a John y a James por acompañarnos, a César que también estuvo, Pardo. La verdad creo que se cumplió el objetivo, ¿cierto? Pudimos
conocer diferentes perspectivas de un tema que es de mucha actualidad, y contamos con la participación de estudiantes de los dos niveles, de pregrado, de maestría en computación, ingenieros electrónicos, ingenieros físicos, una ingeniera física, el resto de ingenieros de sistemas, y creo que nos dimos una buena idea de lo que está pasando en esta línea de transformación digital. Le agradecemos mucho a nuestros speakers principales por contar con la universidad, por visitarnos nuevamente y porque sigamos estrechando estos vínculos que no solamente son importantes para la formación de los chicos, sino también para la retroalimentación, el contacto y demás de todos en este ecosistema que deberíamos estar desarrollando como región en el tema de transformación digital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.